Buen día. Hoy hablaremos del pensar con imágenes o lo que he querido llamar imaginación cinematográfica para abordar las relaciones entre el enseñar, el aprender, la filosofía y el cine. Para pensar estas relaciones entre cine, filosofía y educación. Para ello me apoyaré en un texto de este autor Julio Cabrera, en este libro que se titula Cine, 100 años de filosofía. He traído unas notas, he preparado unas notas que iré leyendo e iré comentando en algunos de sus apartados, notas que como siempre son algunos apuntes para pensar y para seguir pensando estas relaciones. Entonces les invito a que iniciemos entonces esta lectura y esta discusión alrededor de la filosofía, el cine, la enseñanza o a través de este tópico del pensar con imágenes. Hay una idea que Julio Cabrera plantea al inicio de su texto y dice textualmente Julio Cabrera: la actual filosofía profesionalizada, dice el autor, se ha asumido abiertamente como apática, es decir, sin patos, guiada exclusivamente por el intelecto y dejando de lado emociones e impactos sentimentales, nos dice Julio Cabrera. Esta tendencia intelectualista piensa el intelecto, la producción intelectual, separada de la emotividad, de las pasiones, de los sentimientos y los deseos. Pero aún más, no solamente separa el intelecto del mundo de las pasiones, de la subjetividad, sino que incluso considera a estas segundas como un peligro para la pulcritud del conocimiento. Entonces, mientras en su ensimismamiento el intelecto produce conocimiento, según esta perspectiva, las emociones y la sensibilidad se convierten en un obstáculo y en distracción, ¿no? Desde, insisto, esta perspectiva intelectualista tan generalizada en nuestros distintos ámbitos, ¿no? Una postura, una tendencia, una concepción que opone intelecto y el mundo de las emociones, pero que además recorre las aulas, las disciplinas y los mismos ejercicios de relación con el conocimiento. Nuestra intención en esta tarde es un poco siguiendo las líneas de Julio Cabrera en su libro Cine, 100 años de filosofía, ¿no? Nos concentraremos o intentaremos explorar o exponer no solamente la arbitrariedad de esta separación tan radical, sino también las limitaciones y las implicaciones de la generalización de posturas como estas que intentan marcar la hegemonía de la razón intelectualista, llamémosla así, en abierta exclusión de la subjetividad y el complejo ámbito de las emociones. Una primera idea que vale la pena señalar a este respecto es que es importante resaltar que la práctica intelectual es imposible sin el cultivo de la sensibilidad. Y quizás a eso me refería cuando hablaba de la arbitrariedad de esta separación. O sea, no solo la práctica intelectual es imposible sin el cultivo de la sensibilidad, del ímpetu, del deseo y de la vivacidad de las emociones, sino que además el enseñar y el aprender mismo se hacen áridos, ¿no? Se hacen áridos si no contamos con la policromía que ofrece el sentir, con la fuerza del desear, con la capacidad de la imaginación. Sin estos elementos, sin estos atributos, sin esta fuerza que ofrece el sentir, el desear y la imaginación, el enseñar y el aprender no solamente se hacen áridos, sino también quizás insignificantes. El pensar en tanto experiencia se nutre de esas otras miradas, de esas otras sensibilidades que pueblan el universo de los sentidos, en donde el cine, la imagen y el arte en general
ocupan un lugar propio. Eso será lo que intentaremos un poco rastrear, explorar en estas líneas y en esta conversación. Una segunda idea que me parece interesante resaltar. No solo se ve con los ojos de la razón, unos ojos de la razón que buscan teorías y definiciones, sino que también es posible sentir y captar el mundo bajo la polifonía de los colores y el tejido de los sentidos. Esta es una idea en la que insiste bastante Julio Cabrera en su libro. Es posible ver otros mundos, pero también es posible verlos de otro modo. El mismo Cabrera llama cinematográficos a un grupo de pensadores de la tradición filosófica occidental que intentaron oponerse a esta pretendida superioridad de la cultura intelectualista. Y dentro de esos pensadores cinematográficos, Cabrera señala, por ejemplo, a Schopenhauer, a Nietzsche, a Freud, a Kierkegaard, a Heidegger, solo por nombrar algunos de los que cita Cabrera. Estos pensadores cinematográficos exploraron en sus trabajos y en sus reflexiones otras maneras de ver, otras maneras de sentir y otras maneras de hablar del mundo. Maneras distintas a la pretendida exactitud de los sistemas teóricos conceptuales tan habituales en nuestros ámbitos académicos y quizás academicistas. Autores como estos, como los citados, descubren, pero además se encargan de mostrarnos que los conceptos también se nutren de imágenes, también se alimentan de siluetas y de tonalidades, ¿no? Siluetas y tonalidades que las palabras no alcanzan a describir. Estos autores nos enseñan que las imágenes engendran pensamiento y por tanto habilitan el pensar. De hecho, para continuar con esta idea, el mundo no es solo visto o leído a través de conceptos, sino que el mundo es ante todo movimiento, el mundo es devenir, el mundo es complejidad, el mundo es pluralidad. Atributos estos que son insuficientemente capturados por las definiciones. Es decir, las definiciones y los sistemas teóricos intentan capturar de alguna extraña manera eso incapturable. La complejidad, la pluralidad, el movimiento sin fin, ¿no? Y por el contrario, la imagen, si nos situamos en el lugar de la imagen, pareciera ser que la imagen tiene esa capacidad, no de atrapar y de capturar, pero sí de hablar, de mostrar, de permitirnos percibir de otras maneras el movimiento, la versatilidad, ¿no? La imagen, que es apertura, la versatilidad de la imagen nos permite entrar en contacto, navegar, percibir, captar el movimiento, el devenir, la complejidad del mundo. Fíjense que no se trata de capturar, sino más bien de captar. En este orden de ideas, podemos imaginar que el concepto desborda la palabra, y esta quizás sea una tercera idea dentro de esta exposición, una tercera idea a resaltar, ¿no? El concepto desborda la palabra, el concepto desborda la definición y recorre las imágenes, los sonidos y el movimiento. El concepto está más allá de la palabra, de la fría definición. El concepto que desborda la palabra habita la imagen, pero además la imagen es habitada por el concepto. Fíjense en lo que estoy planteando. No solamente el concepto está poblado por imágenes, se constituye, se configura y se muestra a través de imágenes, sino que la imagen en sí misma también está habitada por conceptos. No solamente el concepto se hace imagen, sino que la imagen también tiene la posibilidad de hacerse concepto. La imagen puebla los conceptos a la vez que los conceptos recorren
la imagen, para decirlo si quieren de manera un poco más clara. Un concepto que claramente no es exclusivamente racional, tal como se le concibe usualmente y que se le concibe de esa manera, como si fuese solamente racional, para oponerlo al sentir y a ese componente emocional tan humano como la misma capacidad intelectual. Estamos queriendo insistir en que el concepto no es solamente definición, que el concepto es mucho más que una definición. Por eso no es solamente una cuestión exclusivamente racional, sino que incluso también tiene que ver con eso otro que somos como humanos, lo emocional, el sentimiento, la pasión, el deseo. Por allí también se relaciona. Y allí entonces un punto de toque con la imaginación, pero también un punto de toque con la imagen. Cuando aquí hablamos de imagen, hablamos en el sentido amplio de la imagen. Ya ahora volveremos con ello, pero vale la pena señalarlo. Todo esto, todo ello, todo lo que hemos venido diciendo, nos habilita a hablar de una imaginación cinematográfica. Esto es, en la idea de pensar con imágenes, ¿no? Pero un pensar con imágenes sin que ello signifique negar la acción intelectual y menos aún desconocer la facultad racional que poseemos como seres humanos. De hecho, la imaginación cinematográfica debe apoyarse en la razón y en la capacidad conceptual, en esa capacidad argumentativa y, si quieren, para decirlo en términos un poco más especializados, en esa capacidad nomotécnica, en esa tendencia, en esa exigencia nomotética que habita y que alimenta y que demanda el mundo de la academia. Nomotética, recuerden, tiene que ver con la identificación de unas leyes a partir de las cuales se pueden construir o se construyen los sistemas teóricos, para decirlo de manera muy breve, por supuesto. Entonces, la imaginación cinematográfica no desconoce la acción intelectual, ni menos aún desconoce esa facultad racional que poseemos. Pero lo que sí sucede es que esta imaginación cinematográfica, este pensar con imágenes, ensaya otras maneras de ver, otras maneras de sentir, otras maneras de oír, de organizar y de verbalizar. En síntesis, otra manera de pensar. Piense que aquí encontramos toda una combinación entre sentido y sensibilidad, ¿no? Entre el concepto y lo sensible, ¿no? El impacto del mirar y del sentir se nutre de la labor abstracta y conceptual. Para insistir un poco en esto que venimos diciendo, que pensar a través de imágenes no implica o no significa desconocer el aporte del concepto, la necesidad del concepto. El mirar, como decíamos, y el sentir se nutren de esta labor abstracta y conceptual. De lo contrario, sería imposible reconocer diferencias. Esta capacidad de conceptualización, de abstracción, nos permite hacer comparaciones. Nos permite salir de lo particular, de lo concreto, para poder elaborar o encontrar semejanzas, realizar generalizaciones, hacer relaciones e inferencias, procedimientos fundamentales para el pensar mismo. Piense que si no tuviésemos esos procesos, si no contáramos con esas facultades, con esa posibilidad mejor de generalizar, de hacer relaciones, de hacer inferencias, incluso el mismo lenguaje se vería en problemas, ¿no? Se vería en problemas, porque el lenguaje, en efecto, se sustenta y se apoya en la actividad intelectual, ¿no? Una palabra es la abstracción de lo concreto. Un término es la generalización de casos puntuales. Pero esto no nos debe llevar al otro extremo, tal como ha venido sucediendo en nuestras aulas y en nuestros ámbitos académicos, ¿no? Esta consideración de la necesidad del concepto, de la necesidad de la abstracción, no nos debe llevar
al exceso de reducir el lenguaje a su función meramente conceptual, bajo la pretensión de certeza y exactitud. La formalización excesiva del lenguaje, así como la intelectualización extrema del pensar, anulan su riqueza y aumentan su miopía. Por esta razón, Cabrera prefiere hablar de una razón logopática, como rechazo a una razón apática, sin patos, tal como veníamos señalándolo al inicio. Recordemos que patos en griego, bueno, tiene varias acepciones, pero una de ellas tiene que ver con la pasión. El patos hace referencia a la pasión, es decir, a todo lo que se siente, y si quieren, a todo aquello que atraviesa el alma. Por eso, el patos tiene que ver con la experiencia. La razón logopática de la que habla Cabrera tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con aquello que se experimenta, tiene que ver con aquello que conmueve y por tanto tiene que ver con aquello que mueve, que afecta, que inspira. Aristóteles, otro filósofo griego, en uno de sus textos más conocidos, más famoso, titulado La retórica, emplea también el término de patos, pero esta vez lo hace para aducir a aquellas técnicas que se emplean o a las cuales se acuden, a los sentimientos para incidir en los juicios de los oyentes. De allí entonces que estos argumentos o estas razones reciban el nombre de patéticos, término que por la hegemonía de la razón intelectualista ha asumido connotaciones negativas y hasta descalificadoras, ¿no? Pero que si lo vemos bien, esta razón patética, ¿no? Esto patético, esto que muestra, que se alimenta, que expresa ese patos, ¿no? Apunta a un lenguaje propio y a unas gramáticas particulares que sostienen su vigencia, sostienen su vigorosidad, su fuerza en el impacto de su decir, en el efecto de sus palabras, en las formas de decir, estaría la preponderancia de este tipo de discursos y de este tipo de herramientas, ¿no? El efecto de la palabra y las formas de decir desplazan del centro la rigidez interna de los discursos y el refinamiento de las definiciones tan propio y tan característico de los sistemas teóricos. Esto, insistimos una vez más, no implica olvidarse de la coherencia y de la claridad de las palabras. Un lenguaje que no comunica no tiene sentido, ¿no? Y allí la coherencia y la claridad, la elaboración son fundamentales. Pero lo que sí significa es que la atención se centra, y de manera muy particular, en los modos de decir y en los efectos de esos modos de decir. Modos de decir que, como lo estamos viendo, son bastante amplios y desbordan el mismo universo de la palabra, la misma territorialidad de la palabra para encontrar otros cauces. Recordemos una vez más que un lenguaje que no dice nada, a quien le escucha, carece de sentido, ¿no? Por eso pensar en los efectos y en los modos del decir también es fundamental. No solamente lo que se dice, sino cómo se dice y los efectos de eso que dice. Quizás a esto es a lo que apunta Cabrera cuando piensa en una razón logopática y la presenta como aquella que es lógica y afectiva al mismo tiempo. No es esa tensión, esa oposición de la que se nos hablaba al inicio en esta tendencia intelectualista propia de la razón apática, sino todo lo contrario. Si quieren, una complementariedad, pero más que complementariedad, un juego, una combinación, ¿no? Una relación permanente entre lo lógico, lo afectivo, ¿no? Entre el patos y lo teórico. Justamente, este lenguaje patético, siguiendo la expresión de Aristóteles, es el más común en la literatura, en el cine, en la fotografía, en el teatro, ¿no? Pero además también
es muy frecuente en otras formas narrativas, incluso usadas por la misma filosofía en distintos momentos de su historia, hay que decirlo. Formas narrativas como la anécdota, como las máximas, como los apotegmas o los aforismos. Los cínicos, por ejemplo, una escuela o un grupo de pensadores contemporáneos o habitantes de las ciudades griegas antiguas y contemporáneos de insignes filósofos como el mismo Aristóteles, supieron aprovechar muy bien la potencia expresiva de las anécdotas y de los performances para dar vida a otras maneras de decir y argumentar, incluso en oposición, en tensión, haciendo crítica a esa forma que ya preponderaba en la filosofía que recorría las calles de la antigua Grecia. Sus lecciones y sus denuncias eran transmitidas a través de la burla, a través de la radicalidad de sus actuaciones, ¿no? Y lo hacían, o a través de estas maneras de hacer, se magnificaba, se mostraba, se evidenciaba o asumían o se hacían mejor imagen viva del pensamiento. La burla, la radicalidad, el sarcasmo son imagen viva del pensamiento en los cínicos. Los cínicos están construyendo otra manera de decir. Los cínicos, en contraposición a Platón y al mismo Aristóteles, están construyendo otra manera de argumentar. Toda una dramaturgia del pensar, si quieren, conjugada con el sarcasmo, ¿no? En cuya conjunción fueron consolidando no solamente un modo de vida, como lo venimos diciendo, sino un modo de decir, un modo de incidir, un modo de mover. Por esto quizás es que los cínicos nunca abandonaron la ciudad, sino que conscientes o comprometidos o sabiendo de su responsabilidad con sus conciudadanos, asumiendo esa labor ética, política y formativa, no se cansaban de hacer burlas, de mostrar estas conductas imprudentes como crítica a las convenciones sociales de su época. Pero lo hacían, insisto en esto, con el firme propósito de invitar a quienes los presenciaban, a quienes los admiraban y quienes les veían, invitarlos a pensar o a preguntarse mejor por el tipo de vida que se lleva y esa vida que se desea, aquella vida que se desea, la coherencia entre esas dos cosas, el tipo de vida que se lleva y la vida que se proyecta. Hacia allá es que apuntan estos desplantes propios de los cínicos y sus burlas constantes a su sociedad y sus convenciones. Otro elemento que vale la pena señalar es que este impacto logopático no se reduce a su impacto dramático, ¿no? Es mucho más que eso. Toda imagen se compone de emoción, ¿de acuerdo? Pero también de sentidos, de concepto, como lo hemos venido señalando. De allí la posibilidad de pensar con imágenes. Hay algo que perdura de ese primer impacto efímero y volátil. Por eso es que el impacto logopático no es solamente un impacto dramático, de sensibilización, ¿no? Hay algo que se mantiene, hay algo que resuena, hay algo que anima a partir de ese impacto. Hay algo que da vida e inspira en esa intervención logopática. Después de todo, aquel primer impacto, no es tan pasajero, puesto que afecta para quedarse, afecta para dar que pensar. Por ello es fundamental pensar en los efectos de ese impacto, para que supere ese carácter volátil y efímero que de otra manera lo caracteriza. Los efectos, si quieren ser duraderos, deben ser también muy bien pensados, muy bien proyectados y muy bien definidos. Es claro que no toda carga emocional dice, como
no toda teoría inspira. Lo diré de nuevo. No todo impacto emocional logra sus efectos, como tampoco toda teoría mueve. Por eso, fundamental, insisto en esto, el juego entre el pensamiento y el impacto, entre la idea y el vehículo, ese complemento entre el sentido y el significado, ese complemento entre el decir y sus efectos. Porque no basta con hacer refinadas teorías, sino tiene efectos sobre la existencia. Una quinta idea que quiero señalar es que, y articulándolo con todo lo que hemos venido diciendo, es que toda imagen que es experimentada es leída desde tramas singulares. Las gramáticas desde las que el observador lee y se relaciona con esa imagen son las que le permiten construir significados. El lugar desde el cual el observador observa es lo que le permite crear esa mirada, crear esos sentidos, comprender eso que observa, observarlo de determinada manera. Hay algo en la imagen que afecta el ojo que la observa, pero al mismo tiempo, en el ojo que observa, también hay algo que crea la imagen y la atmósfera que la rodea. La imagen incide en el ojo, pero el ojo también incide en la imagen. Un movimiento de doble dirección, nuevamente, un complejo movimiento de doble dirección. No solamente la imagen crea el ojo, sino que el ojo también crea la imagen. Porque es en efecto esta conjugación entre el observador y el objeto lo que crea la imagen y su capacidad de decir. Es la materialidad, el movimiento, la dinámica de la imagen en conjunción con el lugar, con las características, con los acumulados de ese ojo, lo que permiten ese encuentro. Y ese encuentro, esa relación, es lo que crea la imagen y su capacidad de decir. Justamente es esta relación la que es creada. Por eso siempre es nueva. Por eso no depende solamente de la imagen, ni depende solamente del ojo que observa. Es ese encuentro lo que crea la imagen. Por eso siempre es nueva o siempre es posible de ser renovada, ¿no? Una relación que a la vez crea y recrea en un movimiento sin fin, ¿no? Esa relación que es creada por y a través de la imagen es también una relación que se reconfigura permanentemente, se recrea permanentemente en este movimiento sin fin. De allí su potencia, su capacidad creadora, ilimitada e incontenible. Pensemos ahora en el pensamiento. Sabemos que el pensamiento es conmoción, que el pensamiento es turbulencia, que es modificación. Pensar implica movilizar, pensar implica agitar, implica incidir. Pensar es devenir. Del mismo modo, la imagen es movimiento, la imagen es acción, es afectación. Y recuerden que cuando hablamos de imagen, lo hablamos en el sentido más amplio posible. La imagen en su dinámica y en su lenguaje se hace textura, se hace matiz, se hace efecto. La imagen, visto de este modo, posee una característica propia que concuerda con lo indecible y con la incertidumbre, puesto que la imagen, por lo que hemos venido diciendo, es siempre abierta, siempre es posibilidad. No podemos controlar lo que dice la imagen, porque además el sentido no se encapsula, no se encierra, no termina en la materialidad ni en la dinámica de la imagen. La imagen es apertura, es creación, es movimiento sin fin. La imagen es apertura más que clausura, puesto que lo que hace la imagen es abrir universos de sentido, por lo que hemos acabado de decir. Lejos de conjurar, lejos de concluir o de cerrar,
La fuerza de la imagen habilita, da que pensar, sugiere. La imagen, como el pensamiento, desborda los confines de la palabra y frecuenta el firmamento de lo infinito, de lo incierto, de lo abierto. Por eso quizás causa tanta extrañeza, tanta sospecha e incluso temor en esas escuelas apáticas, ¿no? O en esas tendencias intelectualistas que embeben nuestras academias y que han dejado de lado, han marginado el amplio campo, el amplio universo, el territorio complejo de los sentimientos, del deseo, de la pasión, del patos. Por eso, la imagen, más que recurso y más que instrumento, se hace pensamiento. La imagen no es solamente un instrumento. La imagen se hace pensamiento o puede hacerse pensamiento. Por lo dicho hasta aquí, pensar con imágenes implica desbordar la linealidad de la palabra, desbordar la rigidez de la explicación. Pero pensar con imágenes también implica ampliar la noción que tenemos de imagen, una noción que generalmente reduce la imagen a la representación. Fíjense que vista de esta manera, vista la imagen como representación, la imagen se hace chata, se hace insuficiente frente a la palabra, ¿no? La imagen no pretende o no puede, mejor, pretender reemplazar a la palabra. Si lo intenta, fracasa. Porque así como la imagen tiene sus propias características, sus posibilidades, su potencia, la palabra también tiene sus características, sus propias posibilidades, su potencia, su propio territorio, su propia territorialidad. Por eso la imagen no puede usurpar el lugar de la palabra. Pensar con imágenes significa habilitar otras formas de decir, navegar otros lenguajes, explorar otras posibilidades que van más allá de la linealidad, de la rigurosidad, de la exactitud, del control, si quiere. Si la imagen insiste en reemplazar a la palabra, si la imagen insiste en la explicación o en la descripción, tan propias y posibles en el marco de la palabra, si la imagen insiste en explicar y en describir, pues fatalmente se verá reducida a un simple e incipiente instrumento de la palabra hablada o de la palabra escrita. Por eso la imagen debe, no sé si superar, pero al menos sí tomar distancia de esas propiedades características de la palabra. La imagen no puede usurpar, repito, el lugar de la palabra. La imagen posee su singularidad y sus posibilidades que van más allá o quizás más acá de la descripción, de la generalización o de la definición. La imagen, recordémoslo, en cuanto a apertura es también incertidumbre, de tal suerte que no puede encerrar o controlar lo que dice, y menos aún lo que sugiere. Quizás por eso es que causa tanta sospecha, insisto en eso, ¿no? Por eso es que quizás se le deja al margen. Por eso es que se hace una tarea tan compleja. La experiencia que aviva, la experiencia que nutre la imagen, esa experiencia que surge de la imagen, de la relación con la imagen, es insustituible, es irrepetible, no puede ser reemplazada, es única. Nadie puede ver lo que ve, lo que el otro ve. De allí su riqueza, ¿sí? De allí las posibilidades. La imagen, fíjense, afirma la diferencia, afirma la divergencia, da lugar a la inquietud.
y por tanto da lugar a la creación. La imagen posee su propio lenguaje, sus propias normas, sus propias espacialidades, sus propias territorialidades. Pensar con imágenes no es exponer, no es explicar con ilustraciones o con escenas. La imagen es mucho más que eso, o en todo caso, algo distinto de eso. Hemos venido diciendo que la imagen no puede suplantar a la palabra. Pensar con imágenes no es cambiar las palabras por postales. La imagen va más allá de la descripción. La imagen, en su polifonía, en su complejidad y multiplicidad, adquiere otros lenguajes, otras maneras de decir, y es ello lo que la hace potente. La imagen se conjuga con el movimiento, se conjuga con el sonido, con las texturas, con la ambigüedad. Se conjuga con lo indecible y con lo imprevisible. Y lo hace para encontrar su propia voz. Esa es nuestra tarea al pensar con imágenes. Encontrar la voz propia de las imágenes, la manera de operar, de pensar, de transitar, de comunicar con ellas. Por ello mismo, lejos de la improvisación, lejos de la casualidad o de la espontaneidad, el lenguaje de la imagen acusa su propia rigurosidad. Tiene su propio tiempo de maduración y sus propios espacios de configuración. Pensar con imágenes es habitar y experimentar la fuerza del pensamiento. Por eso no es algo que aparezca de manera espontánea, ¿no? Ni es resultado de la improvisación. Es todo un proceso de elaboración. Es todo un proceso de maduración, de reflexión, de preparación. Todo esto, además de la extrañeza que significa desentenderse la palabra escrita o hablada, es lo que hace a esta forma de pensar un ejercicio dispendioso, elaborado y con sus propios tiempos, lento. Otro aspecto bastante interesante, ya para ir terminando, otro aspecto interesante de este pensar con imágenes es que la imagen no solamente se hace acto del pensamiento, sino que también invita a pensar. Es un poco lo que hemos señalado de manera quizás tangencial, eso de dar que pensar. La imagen da que pensar. Pensar en los efectos de la imagen es pensar en eso, en el dar que pensar, en el desafío que implica la imagen. La imagen invita a la exploración. La imagen movimiento como la que encontramos en el cine invita a otras formas de interpretación y de comprensión. Invita a pensar. La imagen que da que pensar no solo lucha con el tedio, sino con la inmutabilidad, con el aletargamiento, con la distracción y, si lo quieren, con la repetición. Pelea, lucha contra ello. Pero esto solamente es posible si nos damos el espacio, el tiempo y el esfuerzo para pensar en la imagen, para construir la imagen, para proyectar los efectos de esa imagen, como lo decíamos un poco más arriba. Si el trabajo con imágenes quiere ser más que una efímera y superficial distracción, debe nutrirse del pensar. Y esto requiere atención, dedicación y sobre todo esforzada elaboración. Acercar la imagen al concepto, pero a la vez acercar el concepto a la imagen necesita preparación, necesita conocer buenas herramientas, tener dominio sobre buenas herramientas teórico-metodológicas para llevar a cabo esos efectos, o pensar o diseñar o proyectar esos efectos del decir y esas maneras del decir, ¿no? Requiere conocimiento, requiere preparación, requiere el dominio de esas herramientas. Por eso no es algo espontáneo. Y por supuesto requiere de una
revisión constante, un ejercicio de reelaboración continuo como ejercicio del pensamiento que es. Por eso no es una tarea fácil. Por eso necesita aplicación, estudio y cuidado en los detalles. Pensar con imágenes significa crear escenarios y paisajes con sus propias gramáticas, con sus propios universos y sus propias relaciones. Son infinitas las posibilidades, pero dentro de dicha infinitud es necesario dimensionar muy bien las probabilidades, pensar muy bien las maneras y las técnicas. Las imágenes, jugadas con movimientos, temporalidades, espacialidades como sucede en el cine, jugadas con acentos, con énfasis, con acercamientos, con distanciamientos, tienen la fortuna de romper los límites de lo posible y desafiar lo ya pensado. Buscar dentro del lenguaje nuevas maneras de decir, construir nuevas lenguas. En este sentido, quizás, es que la imagen se halla más cerca del pensar y del pensamiento. En este sentido es que quizás la imagen se hace una radiografía, si me permiten el término, o un proceso, un ejercicio más cercano al pensamiento. En este sentido de seguir ese impulso transgresor, en ese impulso de transgredir sus propios límites. Pensar, fíjense, es explorar lo impensado. Pensar es preguntar por lo no cuestionado. Pensar es interrumpir lo fijado. Y por lo que hemos venido diciendo, fíjense que la imagen coincide muy bien con todo esto, ¿no? Con esto de explorar nuevos lenguajes, pensar, habilitar, imaginar nuevas maneras de decir, preguntar incluso por esas maneras, cómo se dice. Fíjense que, dicho de esta manera, el pensar encarna en sí mismo una paradoja. Por ello mismo, el pensar, el acto de pensar, es un movimiento sin término, es devenir, como lo hemos planteado. La paradoja del pensar, que a su vez da lugar a la paradoja del cine y a la paradoja de la imagen, en el intento de bordear lo indecible, mostrar lo que no es posible decir y explorar formas imberbes del pensar, se hace en expresión viva de ese movimiento, del movimiento que es el pensar. Y aquí la cercanía con la imaginación, con la creación se hacen evidentes y nos permite una vez más hablar de la imaginación cinematográfica. El poder decir con imágenes, con temporalidades, con movimientos y énfasis lo que aún no puede ser dicho. Crear lenguas, crear lenguajes, pensar lo impensado. Una imaginación cinematográfica en sintonía con el dar forma al pensamiento, en resonancia con ese carácter aporético, con ese carácter de paradoja que tiene el pensamiento y que agita las formas del pensar y del decir. Pensar para crear y crear para dar que pensar. Creo que esto es lo que está a la base de esta idea, de esta intención, de esta invitación a pensar con imágenes. Muchas gracias.